2 más 2. Bueno, y en esta revisión que nosotros siempre hacemos aquí en 2 más 2, de cómo está la situación económica, digamos, los distintos problemas que afectan a las regiones, pues siempre tratamos de hacer un repaso en lo que ocurre en Carabobo, que a pesar de los pesares, sigue siendo pues una de las referencias, o quizás la referencia más importante en términos industriales en Venezuela. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Cómo se está viendo afectado todas estas distorsiones en materia cambiaria? Y con esa pregunta comenzamos con Robert Parga, profesor y economista y presidente del Colegio de Economistas de esa región. Robert, bienvenido nuevamente a 2 más 2. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás, Andrés y Ginette? Un placer. Bueno, ya te hice una introducción y quisiera un poco, digamos, tus consideraciones, porque, digamos, quizás la última vez que conversamos teníamos un clima un poco más optimista, pero bueno, ya ahorita entre aranceles, entre licencias revocadas, pues las perspectivas ya no son tan favorables. Sí, correcto. Esas nuevas decisiones que tomó el gobierno de Estados Unidos y que de alguna forma lo informó el presidente Donald Trump, de ejecutar aranceles del 15% de las actividades económicas y más todavía el 25% sobre las actividades petroleras, además de decir que se iban a revocar las licencias 41, 42, 43, que tiene que ver con la producción petrolera de Chevron y de la española Repsol. Cambia todo el panorama de lo que se había discutido anteriormente. Imagínate, nosotros hablábamos en la última entrevista que ustedes me hicieron, que en el estado Carabobo teníamos 6.000 industrias, de las cuales terminaron quedando después de todo el proceso inflacionario y la situación económica que comenzó a partir del año 2017, 2.000 industrias, de las cuales solo funcionaban 600, y que ellas en general, en promedio, están haciendo actividades al 20% de la capacidad instalada. No pintaba nada bien para la economía de la región carabobeña. Entonces imagínate ahora los impactos que van a causar esos aranceles, y que tiene que ver mucho con que las actividades se van a ralentizar, se van a incrementar las estructuras de costos empresariales, que ya está ocurriendo. Ya en los anaqueles de los mercados puedes ver que los precios se fueron ajustando, y todo esto tiene que ver con esas decisiones, esas sanciones unilaterales que se le está aplicando a la economía nacional. La inflación está repuntando, no se ha podido controlar el tipo de cambio, la brecha cambiaria cada vez es mayor, y todo esto va a generar un cambio en las decisiones de los actores económicos, sobre todo aquí en la región carabobeña, que nosotros somos el estado industrial por excelencia del estado Carabobo, y que de alguna forma estamos viendo que poco a poco todo esto, o toda la estructura industrial carabobeña, se va perdiendo. ¿Cómo están haciendo ustedes actualmente para enfrentar las situaciones que, por la misma dinámica que hemos tenido en el país en los últimos meses, que la gente tiene a veces dificultades una vez más a la hora de pagar? Porque, bueno, muchos comerciantes en su legítima defensa están pidiendo que le den divisas en efectivo. Ya habíamos avanzado en el uso de los bolívares y de verdad estaba como todo más ordenado, pero de repente otra vez la gente no quiere recibir los bolívares. ¿Cómo está el estado Carabobo? Bueno, recuerda que el país se va a comportar en función de cómo se comporta su industria petrolera. No es un secreto que el mercado cambiario, la intervención cambiaria que hacía el Banco Central de Venezuela para poder controlar el tipo de cambio, en su 33% era alimentada por las divisas que inyectaba la empresa Chevron. Ahora Chevron, no sabemos, no tenemos seguridad de que pueda continuar después del 31 de mayo, que fue lo que refirió el presidente de Estados Unidos acerca de la licencia que le permiten operar en Venezuela. Esto ha generado una baja significativa en lo que está inyectando Chevron al sistema cambiario, y esto se está reflejando en el repunte también que hay de la paridad cambiaria, de la tasa cambiaria, ¿no? Ha crecido, bueno, pasó la barrera de los 100 bolívares por dólar. No lo vivíamos de hace unos años atrás, cuando el Estado venezolano también había decidido quitarle cero a la moneda. Esto
ciertamente está perjudicando demasiado a los empresarios. Como te lo dije, los empresarios van a responder haciendo un ajuste de precio. El mayor perjudicado en toda esta situación es el ciudadano de a pie, el carabobeño, que no ve por ningún lado la posibilidad de que se haga un ajuste sobre el salario real del trabajador. Los ajustes, lo que se tiene como expectativa es que siga haciendo ajustes por la vía de bonificaciones que no tienen incidencias laborales, que al final de cuentas no le va a generar un incremento sustancial a los ingresos de la familia venezolana, de la familia carabobeña. Y bueno, aquí estamos en un estado de incertidumbre, esperando cuáles van a ser las acciones que va a tomar el gobierno nacional, porque ya por allí el presidente Nicolás Maduro, el día de ayer, en su alocución, creo que ustedes lo comentaron, pero como había mucho ruido en la transmisión, no escuché el preámbulo que ustedes hicieron. Sí, que esperamos que hoy haya algunos anuncios, por ejemplo, ¿qué tal si esa emergencia pasa por eliminar el IGTF en dólares? Correcto, el decreto de la emergencia económica, que no es nada nuevo porque ya en el 2018 se ha usado, sí. Y 16 también. Es correcto, se había utilizado para proteger la economía nacional, pero si realmente las acciones que se tomen desde ese decreto de emergencia económica no son las más efectivas posibles, o sea, no tenemos un buen escenario. Empezando porque se había aprobado en años anteriores la ley de armonización tributaria de estados y municipios, y a final de cuentas no se ha visto, o por lo menos el empresario, cuando uno le hace comenta acerca de esta situación, ellos no vieron ningún beneficio en términos de armonizar tributariamente los municipios, porque muchos municipios lo que hicieron fue ajustar las tasas, porque habían unas tasas que les disminuían las que originalmente ellos tenían, y eso era una baja de ingresos para el fisco municipal. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, tomaron de otros sectores donde les permitían una tasa mayor, utilizaron esa tasa mayor para ajustar y no ver disminuciones en sus ingresos fiscales, y eso lo que generó fue que se le aumentara más el pago impositivo o la carga tributaria municipal a los empresarios. A final de cuentas, el mismo remedio terminó siendo peor que la enfermedad, y esto ha causado, bueno, que lo que te estaba diciendo hace un momento, el hecho de no tener acceso también a la divisa causa estrago en la estructura de costos del empresario, el hecho de que tenga que utilizar los bolívares y estos bolívares no se puedan cambiar rápidamente al tipo de cambio del BCB, también le modifica la estructura de costos, y ellos, como cualquier agente de la economía, tienen que ajustarse a estas expectativas. En Carabobo están haciendo eso, o sea, y te puedo asegurar que es el mismo comportamiento de todos los empresarios a nivel nacional, porque es la única forma de poder subsistir dentro de esta economía con estas alteridades que se generan en las variables económicas. Es Robert Parga, profesor, economista y presidente del Colegio de Economistas del Estado Carabobo. Robert, tomando en cuenta que en el Estado Carabobo está el principal terminal portuario del país, como es el de Puerto Cabello, en el tema de los aranceles, digamos, ¿cómo se puede ver afectado, digamos, la incipiente sector exportador no tradicional de este país? Bueno, una aplicación de aranceles encarece las importaciones. O sea, al final de cuentas, le va a costar al empresario venezolano traer lo que estaba comprando habitualmente. Tendrá que disminuir la cantidad de productos que traía si había mantenido la planificación sobre unos recursos financieros disponibles para hacer esas compras. Esa disminución de las importaciones lógicamente se va a ver también reflejado en los anaqueles. Ya nosotros en el año 2017 lo vivimos. Íbamos a los mercados, no conseguíamos determinados productos, comenzaron a entrar otros productos que pudiera decirse que hasta por contrabando entraron unos productos de marcas que eran extrañas para nosotros los venezolanos, y eso es lo que genera este tipo de incidencias. Sobre todo lo que preocupa aquí es que sea un gobierno extranjero quien tome estas decisiones de manera tan radical, vulnerando los derechos de todos los pobladores del mundo, porque no estamos hablando nada más de Venezuela, Andrés, eso nada más no va a afectar a Venezuela. Este es un tema que está afectando a cada uno de los países del mundo y que está generando que en ese juego de la geopolítica muchos países que eran aliados de Estados Unidos en este momento se están más bien reuniendo para ver cómo van a hacer frente a esta imposición de aranceles del gobierno norteamericano. Nosotros, como dijo muy bien Ginette, nosotros veníamos con una estabilidad, ya se estaba utilizando habitualmente el bolívar, ya por más dificultades económicas que teníamos,
estábamos viviendo una sensación de tranquilidad, cosa que no vivíamos desde el año 2012, que fue el año más estable de esta época para nosotros los venezolanos. Y bueno, ya nos cambiaron las reglas del juego y ahora vamos a tener que volver a comenzar de cero a ver cómo vamos a enfrentar esta situación. Robert Parga. Robert, ¿consideras que, digamos, hay miembros del sector empresarial y un poco que has recogido en Carabobo, si se permitiera, por ejemplo, volver al tema de permitir transacciones en divisas en las cuentas bancarias que hoy día tenían la banca y que se vieron limitadas por una decisión del Ejecutivo? ¿Eso flexibilizaría un tanto las presiones que hay sobre el mercado cambiario? El tema no es el acceso que pueda tener los empresarios a las divisas por restricciones del Estado venezolano. El tema es cuántas divisas tiene el Estado venezolano o cuántas divisas genera nuestras actividades no tradicionales y la actividad petrolera que pueda permitir alimentar esa demanda que hay de divisas en el país. Está cuesta arriba, porque te repito, porque es que la economía de nosotros va en la dirección en que vaya el sector petrolero. Con estas sanciones, lo más probable es que haya una disminución de los ingresos en divisas, dólares, por parte del Estado, producto de que va a tener que vender la producción de petróleo a descuento en los mercados internacionales, porque en virtud de estas sanciones, la única forma que le compren es poniéndolo más barato. De hecho, ya los buques petroleros, desde el primer momento en que el señor Donald Trump anunció a las aplicaciones de esas medidas, muchos buques petroleros llegaron, soltaron la manguera y se fueron porque ninguno va a querer perder frente a la actividad comercial que está ejecutando aquí en Venezuela. Entonces, si no tenemos la cantidad de divisas suficiente, aunque tengamos todos los accesos a las puertas abiertas de parte del Estado para nosotros acceder a esas divisas, no va a haber manera de estabilizar la paridad cambiaria, porque ¿de dónde va a salir? ¿De dónde van a salir los dólares? Nosotros no podemos mentirnos, ni yo, bueno, como presidente del Colegio de Economistas del Estado de Carabobo, no puedo mentirle a los venezolanos, a quienes en este momento están escuchando su programa. Nosotros dependemos de las divisas que genera el petróleo. Las actividades no tradicionales generan muy pocos dólares para la economía nacional. Tenemos que, bueno, hasta aquí llegar la entrevista porque tenemos que hacer publicidad, pero muchas gracias, Robert. Era Robert Parga, orden, siempre a la orden. Presidente del Colegio de Economistas del Estado de Carabobo. Vamos con publicidad.